Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente a nuestras charlas de los jueves, una vez al mes, en que conversamos sobre el nuevo proceso constituyente. Esta vez estamos muy honrados con la presencia de la senadora Jimena Rincón. Voy a leer unos poquitos puntos de tu currículum, porque si no voy a tomar demasiado tiempo, pero la senadora es abogada, es senadora por la región del Maule, fue integrante de las comisiones de Hacienda, de Economía, de Infancia, de Pesca, de Acuicultura y actualmente integra la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales. Junto con otros líderes ha formado un nuevo referente de centro político a través de la creación de este nuevo partido Demócratas. Y Jimena, la verdad, logró incidir con argumentos, con la buena política que le hace tan bien a este país, para que tengamos una oportunidad, una nueva oportunidad de tener una buena constitución bien estructurada, que es lo que necesita nuestro país. De parte de la Cámara de Comercio de Santiago, te agradezco que estés acá y desde mi persona te quiero manifestar mi admiración personal por la valentía y por contribuir al debate siempre con ideas y con altura de miras. Así que, Jimena, muy bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, María Teresa, por la invitación. A ti como presidenta de la Cámara, mi reconocimiento, el que haya más mujeres en cargo de liderazgo, de conducción, creo que es algo a lo que tenemos que aspirar como país. Somos más de la mitad de la población y todavía, lamentablemente, no ocupamos todos los espacios que debiéramos ocupar. Y no por ser mujeres, creo que hay hombres y mujeres espectaculares en nuestro país y en el mundo, sino que porque lamentablemente se hace más difícil para nosotras, somos más invisibles, se nos exige más que a los hombres, desde las cosas de verdad insólitas como vestimenta y apariencia personal, hasta grados académicos y capacidades. Dicho aquello, y perdonen que pase el aviso, 8 de marzo, el día de ayer, mi reconocimiento a ti, a la Cámara y obviamente a todos sus miembros. Feliz de estar en este espacio, en este ciclo que están haciendo ustedes de este nuevo proceso constitucional que creo que es importante para nuestro país, por varias razones. Una, porque yo soy de las que cree que el capítulo constitucional es un capítulo que hay que cerrar en Chile para poder avanzar sin tener este lastre o esta mochila permanente que se ha vuelto casi una muletilla. Cualquiera sea el gobierno y el color político que tenga, cuando no hay voluntad política de avanzar en un tema específico, se le echa o se le echaba la culpa al tema constitucional, sin ser necesariamente el causante del mal o el problema. Y lo digo como ex ministra secretaria general de la presidencia, en que avanzamos en temas tremendamente importantes con la constitución que tenemos hoy día y con los quórums antiguos, vale decir, sin la modificación que hicimos a los supraquórums hace menos de un año en el Senado de la República, del que me siento parte. Por lo tanto, creo que el tema constitucional es un tema que hay que cerrar, y además por una segunda razón, porque estamos en el siglo XXI bien avanzado, y sin lugar a duda, nuestra constitución actual, que no es la que se escribió en los 80, porque ha tenido una serie de modificaciones, sino que porque tenemos que modernizarla. Hay temas que hoy día no están en el texto constitucional que nos rige, tema mujer, por ejemplo, tema infancia, por ejemplo, y que es tan necesario incorporar, o los neuroderechos, o la inteligencia artificial, o todo el tema de la economía verde, o la sostenibilidad que, claro, a la luz de los 80 no eran temas que se pensaran o imaginaran como relevantes, pero que hoy día, a la luz del nuevo escenario, debieran estar. Dicho aquello, y entrando en materia, yo creo que lo primero que uno debiera tener a la vista, y yo espero que lo tengan a la vista quienes están en la etapa de redacción del anteproyecto constitucional, son las lecciones aprendidas del proceso anterior. La primera es que sin diálogo no se avanza. ¿Qué mejor ejemplo que lo que pasó el día de ayer en la Cámara de Diputados con la reforma tributaria? Nadie puede decir que no sea necesaria una reforma tributaria en Chile, pero una reforma tributaria que efectivamente dé cuenta de las necesidades del país.
Yo no puedo pretender recaudar un 25% si no tengo sobre qué recaudarlo, si no hay desarrollo, crecimiento, productividad. Y tampoco puedo pretender seguir con una legislación tributaria que no se hace cargo de los cambios que el país ha experimentado. Entonces, sin diálogo no se avanza. ¿Y ayer qué ocurrió? Que el gobierno, por no haber querido escuchar a las voces que le señalaban que había temas que había que abordar, una de ellas era todo el tema de las pymes en nuestro país, finalmente se encontró con un portazo en el que los parlamentarios de oposición manifestaron con el voto lo que le venían diciendo desde hace varios meses. Y por Claro, otro lado, no hay sorpresa en eso, yo creo no hay que sorpresa, yo misma hay se lo había sorpresa. señalado. Claro, no hay traición cuando se ha advertido. Yo misma se lo Exactamente. había señalado el día anterior a la ministra secretaria general de Gobierno, de la SECPRES, de la Presidencia, perdón, en una conversación que tuvimos en la sala del Senado, y yo le dije, la reforma no es una buena reforma tal como está planteada. Y ella me manifestó que, bueno, se podía arreglar en el Senado. Y yo creo que seguir entendiendo las cosas de esa manera es no entender que el Parlamento es un cuerpo bicameral en donde tanto diputados y diputadas como senadoras y senadores tenemos algo que decir. Y esta lógica de en el Senado se arregla es una lógica que ha instalado en el país que el Senado es como que el que traba todo. Y por otro lado se nos dice, no, ustedes lo arreglan. Yo creo que ambas cámaras son relevantes y yo le señalé a la ministra cuando me señalaba esto, le dije eso en el escenario de que se apruebe en la Cámara. Porque nosotros sabíamos lo que estaba pasando en la Cámara, claro, no sabíamos que el enojo de las parlamentarias con el ministro de Educación iba a hacer que finalmente los responsables de no contar con los votos eran los propios parlamentarios de gobierno, pero tampoco es posible que una reforma tan importante para el gobierno se apruebe por un voto. O sea, es no entender que los grandes temas tienen que ser producto del diálogo. Segunda segunda lección que yo creo que hay que aprender del proceso anterior es que las regiones deben ser consideradas un motor del desarrollo. Yo nací en la región del Biobío, crecí, estudié en esa región, terminé mis estudios en Santiago, pero soy regionalista. Hoy día represento a la región de mis abuelos maternos, los padres de mi madre, la región del Maule, y mi padre nació en Valparaíso, así que créanme que para mí el tema regional es un tema muy, muy importante. Entonces, este nuevo acuerdo tiene que tener lecciones aprendidas, y la segunda es que las regiones son un motor del desarrollo. Si bien Estamos viendo ahí una presentación, Jimena. es para ir animando, así que si quieres pasas a la otra lámina. Para que Para que pase no a sea la tan otra lámina. monótono Ahí solo ver. vemos tu rol protagónico, que en realidad fue muy, muy valioso en esta segunda oportunidad que estamos teniendo. Exacto. Las regiones, como decía, son importantes. La propuesta anterior consideraba a Chile como un estado regional. En el detalle de la propuesta, la regulación específica creaba un nivel de autonomía y dispersión administrativa que estaba lejos de lograr el objetivo de la descentralización. Un estado que quiere ser descentralizado, que quiere actuar descentralizadamente, tiene que hacerlo de manera coordinada. Y lo anterior no se lograba con la creación de regiones autónomas, comunas autónomas, provincias, las que solo se mencionaban pero no se regulaban, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Y un solo ejemplo, que lo conversábamos el otro día en un debate en Valparaíso, al que convocó el diario El Mercurio de Valparaíso y la Universidad Católica de Valparaíso, el texto anterior hablaba de las autonomías regionales y los territorios especiales y los territorios indígenas. La isla de Pascua tenía una superposición, era un territorio especial, pero también era una autonomía desde el punto de vista indígena. Se hacían incompatibles y se pretendía crear una entelequia autónoma en cada territorio, pero sin resguardar la coordinación y la eficacia de la actuación del Estado en su conjunto.
O sea, Sin duda, podríamos decir que eso atentaba un poco contra la unidad del Estado y que a lo mejor alguna de nuestras empresas, si tenía negocios en todo, digamos, una compañía, estoy pensando con presencia nacional, iba a tener que tener distintos estatutos jurídicos en distintas partes, lo que hacía realmente por imposible poder ejemplo, entregar valor a las regiones, la verdad, ¿no? con además una carga fiscal que podía ser fijada por los gobiernos locales y los gobiernos regionales distinta a la que fijara el gobierno nacional. Entonces, ese es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que podía llegar a pasar en este escenario. Sin lugar a duda, en este nuevo proceso, los territorios tienen que avanzar en autonomía, y lo digo yo que soy defensora del regionalismo, pero sobre todo en materia de ejecución presupuestaria, pero tiene que hacerse con una coordinación, una coherencia que no termine finalmente entorpeciendo y retrasando el desarrollo. Yo creo que es importante que los gobiernos regionales tengan autonomía financiera, que existan controles cruzados entre el nivel local y el nivel regional, pero que permita, ¿no es cierto?, que esto no signifique un entorpecimiento. Yo creo que esa es una lección también que debería ser aprendida en este proceso. Tercero, la necesidad de que existan expertos reales. Cada ex convencional en el proceso anterior recibió fondos públicos para contratar a sus propios expertos. Y la idea original en el proceso constituyente, en el sentido de tener una secretaría técnica que proveyera asesoría de un modo centralizado, abierto a todos los integrantes de la convención, fue en la práctica sustituida por un modelo en que cada cual tenía su asesor. Algunos eran efectivamente expertos en la materia, otros eran expertos en comunicaciones, otros eran expertos en manejo de redes sociales, y el escenario fue el que finalmente se terminó, ¿no es cierto?, imponiendo en la opinión pública, de una falta de prolijidad, una falta de seriedad, y un tema que desbordó a la propia convención. Y por último, dentro de, creo yo, las lecciones aprendidas del proceso anterior, es que no puede ser un proceso de refundación, porque un país no avanza si olvida su historia. No partimos de cero. Una cosa es que partamos, ¿no es cierto?, con una hoja en blanco para poner las ideas, para que nos pongamos de acuerdo, pero esa hoja en blanco se escribe reconociendo lo que ha sido la historia de un país. Y aquí yo creo que si algo demostró el rechazo rotundo a la propuesta el día 4 de septiembre, fue que el país no estaba dispuesto a ser refundado. Los errores comunicacionales de la convención, la mala técnica respecto de la forma en que se fueron construyendo los acuerdos. Aquí cada uno parecía mercader, ¿no? Perdón que ocupe esa palabra. Venía a defender lo suyo y transaba en el mercado con el otro para conseguir la mejor posición para sacar adelante un tema particular que era de su propio interés y que al final del día no permitía mirar en su conjunto. Y aquí una crítica. No voy a dar nombres porque creo que no tiene sentido. Pero queda acá, si das nombre, no hay No, problema. pero Aquí sí se queda los con todas las personas que estamos participando. sí se los dije a varios que iban a defender un tema específico, que estaban haciendo oposición a la propuesta de la convención, lograban su tema y dejaban de dar la pelea por un buen texto. Eso es súper mezquino, porque si los animalistas lograban lo que querían en su norma y lo regional no salía como correspondía, les daba lo mismo. O si el gremio de la cultura lograba lo que quería y el resto, o sea, eso no es entender lo que es el bien común. Entonces, creo que esta segunda oportunidad para hacer las cosas bien es algo que tiene que partir por las lecciones aprendidas. Segundo, el nuevo acuerdo por Chile. Esta segunda oportunidad habla de un Consejo Constitucional, ¿no es cierto?, donde hay paridad, escaños, indígenas, quórum, etcétera. La comisión experta con los profesionales, los técnicos para proponer el anteproyecto, el comité técnico de admisibilidad con juristas destacados para arbitrar controversias y con un calendario conocido, acotado, que ya ha empezado su curso. Ahí está la foto, ¿no es cierto?, de la instalación del Consejo de Expertos, que fue con una solemnidad, con una austeridad, con un sentido de república,
que más allá de que nos gusten o no nos gusten todos los nombres, hablan de una estatura distinta. Y eso creo que es muy bueno. Incluso la preparación que hubo para llegar a acuerdos en forma anticipada, la forma en que se presentaron, yo creo que todo eso nos ayudó bastante a tener alguna tranquilidad, así que eso también se agradece. Vamos a empezar a hacer preguntas al final, ya están llegando algunas, pero vamos a dejar que Jimena haga una exposición que ella ha dicho que va a ser bien cortita y después les vamos a dar tiempo a todos para que escriban sus preguntas y yo se las pueda ir leyendo a la Jimena. Estoy ahí mirando, ahí vi a Marcos que estaba haciendo una pregunta sobre los pueblos originarios. Están llegando por todas partes preguntas porque está muy interesante, Jimena, pero las vamos a hacer al final para dejar... Perfecto. Yo lo único que puedo decir es que yo después de 40 años de militancia en la democracia cristiana, de donde militaba desde los 14 años, así que saquen la cuenta, Un poquito, pues. la verdad es que producto de mis convicciones, termino renunciando a la democracia cristiana y como partido político en formación, Demócratas, que hoy día presido, no pudimos calificar en los expertos, nosotros nos jugamos por el nombre de Sebastián Edwards, para que fuera quien estuviera en esa posición. Lamento que haya solo una economista en todo el grupo de expertos, hombres y mujeres que están ahí, y respaldamos a Claudio Grossman como árbitro porque nos parecía un excelente nombre. Así que, pese a que impulsamos que hubieran expertos de los pueblos originarios y creíamos que habían buenos nombres, no fuimos capaces de ni siquiera lograr el espacio para Sebastián Edwards. Bueno, el nuevo acuerdo que se consiguió después de varios meses de trabajo y a mí me tocó estar en la parte final, y nosotros logramos que fuera un órgano pequeño, que hubiera un consejo de expertos que redactara el preproyecto, que fuera paritario, que tuviera representación de acuerdo a las reglas del Senado, porque nos parecían que eran las mejores reglas. Finalmente termina siendo parte de este acuerdo del 12 de diciembre, en el que concurren todos, salvo republicanos, que nos hace parte, y el Partido de la Gente. Pero yo creo que eso también habla, ¿no es cierto?, de quienes están dispuestos a construir grandes acuerdos y quienes quieren solo imponer su voluntad. El Consejo Constitucional, como dije, tiene paridad, tiene escaños indígenas, tiene normas propuestas y aprobadas por quórums especiales y con además insistencia y forma de resolución. También permite avanzar con certeza ante el país. Las bases constitucionales, la siguiente, si la pueden pasar, se agradece. Las bases constitucionales se firman por todos los partidos, ahí están algunos de los nombres que estuvieron en este acuerdo, y también por demócratas y amarillos como partidos en formación con representación en el Parlamento. Estas bases constitucionales hay que dejar claro que no son límites al trabajo de la Comisión de Expertos para el preproyecto y a los consejeros electos, sino que son principios que deben inspirar el trabajo que van a hacer estas instancias. Y son principios que se conversan, se trabajan, recogen la experiencia de nuestro país y nos permiten tener certeza. Recuerden ustedes que en el proceso anterior pasaron meses solo discutiendo el reglamento. Esto se resolvió en el Parlamento con un trabajo que hicieron ambas corporaciones y que se sancionó en votaciones en la Cámara y en el Senado. Por lo tanto, el tema del reglamento está claro, el tema de los principios que amparan y están ahí: Chile República Democrática, el Estado de Chile es unitario y descentralizado, la soberanía tiene como límite la dignidad de las personas, la Constitución reconoce a nuestros pueblos indígenas, Chile es un Estado social y democrático de derechos, los emblemas nacionales están claros, no se discuten, Chile tiene 3 poderes autónomos independientes que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Se consagra entre los órganos constitucionales, los órganos autónomos como el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público, la Contraloría. Chile protege y garantiza los derechos y las libertades fundamentales. Se consagra constitucionalmente la subordinación del poder civil de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Se consagran 4 estados de excepción, al menos, asamblea, sitio, catástrofe, emergencia, es un gran tema discutido, ¿no es cierto?, mucho tiempo, y finalmente Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza o la biodiversidad. Podríamos decir que estos principios, entonces, Jimena, como que recogen en el fondo la idea de que esto no es un proyecto que es refundacional, sino que esto recoge nuestra historia finalmente, ¿no? Reconoce Un poco lo nuestra que somos. historia y se hace cargo de los cambios que hoy día impone el mundo. Voy a poner 2 ejemplos que están ahí en el punto 11 y 12. El mundo está enfrentado a una situación de inseguridad que es dramática, producto de la migración, no nos vamos a meter en ese tema, pero que requiere que quien gobierna pueda actuar, ¿no es cierto?, frente a situaciones excepcionales. Y por otro lado, el mundo está inmerso en una situación de cambio climático que nadie puede desconocer, lo que no significa que no tengamos que tener una claridad respecto de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Tiene que ser un principio inspirador, porque claramente tenemos un tema en el mundo en este ámbito. Y para quienes son de regiones donde la sequía es parte del día a día, obviamente es un tema muy, muy importante. En busca de una constitución moderna para nuestro país, nosotros creemos que hay ciertas cosas que no pueden dejarse de lado y que son básicas, además de estos 12 principios. Y lo decía el presidente Santos, lo siguiente, voy a hablar justo de eso. Lo decía el presidente Santos en la reinstalación de Chile en la Corporación Andina de Fomento, la CAF, hace unos días atrás. La moderación y la unión. La moderación es fundamental para el desarrollo. Un país que quiere salir adelante tiene que hacerlo de manera gradual y solo lo va a lograr en la medida que exista unidad en el propósito. El resultado del 4 de septiembre fue el resultado de decir no a una propuesta que nos alejaba del camino que como sociedad hemos ido recorriendo con esfuerzo, con compromiso, de todos los sectores, unos más, otros menos, pero teníamos un objetivo como país. Eso se reflejó en los resultados, que expresaban la búsqueda de un centro, de una moderación de hombres y mujeres en nuestra patria. Ninguna sociedad, ninguna, crece en el desorden. Y creo que todas y todos buscamos desarrollarnos más, buscamos mejores oportunidades. En los ambientes tranquilos, sin lugar a duda, es más fácil avanzar para trabajar, para concretar los sueños, para construir familia. ¿Cuántos jóvenes hoy día nos dicen, no, yo no voy a tener hijos, no quiero traer hijos a este mundo? Eso tiene que ver con una situación de inestabilidad que hace tener incerteza. Y segundo, unión. Unión en el resultado. Después de este proceso constitucional, tenemos que salir fortalecidos. Tenemos que estar más unidos que nunca. Esta es la segunda y la última oportunidad. Y creo que es una segunda oportunidad que nos hemos permitido como país gracias a la sabiduría de la política. La política tantas veces denostada creo que ha estado a la altura. Y aquí voy a ser bien crítica. No sé si la ciudadanía en octubre del 2019 tenía en la mente, en el estallido o como quieran llamarlo, una nueva constitución para resolver sus males. Pero ese fue el camino que encontró la política para resolver una situación crítica de inestabilidad social. Y no se hizo bien. No se hizo bien porque creo que se escucharon cantos de sirena y se les dio voz a personas que no tenían respaldo ciudadano real. Hoy día tenemos una segunda oportunidad que debiera lograr que el país avance con una mirada compartida del texto constitucional, que sea un texto moderno, que recoja los desafíos que nos impone este siglo y que mire al bien común. Ahora, ¿qué debiera tener, a mi juicio, esta nueva constitución? Por cierto, lo que consagra, ¿no es cierto?, las 12 bases constitucionales, los 12 principios.
el Estado Social y Democrático de Derecho, nuevos derechos, reconocimiento de los pueblos originarios, etcétera. No voy a repetirlo, ya lo repasábamos rápidamente. Pero también nuevos avances y reconocimientos de la realidad chilena y las herramientas que nos permitan seguir progresando hacia el desarrollo que todos esperamos. Sabemos que la nueva Constitución no es un programa de gobierno. Sabemos que una Constitución no es una varita mágica y por lo tanto no puede prestarse para gustitos ideológicos, no puede prestarse para gustos personales, sino que lo que tiene que perseguir es el marco adecuado para trazar una línea común hacia donde queremos ir como país y que le permita a cualquiera que gobierne desarrollar el programa de gobierno que la ciudadanía en esa elección presidencial respalde. O sea, tienen que caber los distintos programas de gobierno, pero con ciertas bases y propósitos de país que vamos a seguir persiguiendo. Efectivamente, efectivamente. Al final del día, tiene que ser una constitución que permita que un gobierno, ¿no es cierto?, cualquiera sea su signo político, pueda gobernar y sacar adelante el programa de gobierno que comprometió. Si uno mira hoy día el programa de gobierno del presidente, no voy a hablar del presidente Gabriel Boric, si uno mira el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, donde me tocó ser ministra, ella comprometió ciertas cosas y con esta constitución la sacó adelante. Eso es lo que con tiene... otro quórum, que tú lo recordaste en un principio, era más con un complejo. quórum más alto, efectivamente. Tomamos muchos cafés, hicimos muchas conversaciones y sacamos adelante reformas importantes. Lo que no significa que no hayan habido errores en esas reformas. Y lo importante es evaluarlas al cabo de un tiempo y poder hacer las modificaciones del caso. Otro tema que creo que es importante en esta nueva constitución es que nos permita repensar el modelo de desarrollo. Primero, no debemos olvidar cómo hemos llegado hasta acá, aprendiendo de todo lo bueno que hemos hecho como sociedad y también de todas aquellas deficiencias que aún tenemos. Chile, entre el 1989, 2000, pegó un salto desde el punto de vista de erradicación de la extrema pobreza y disminución de la pobreza que fue reconocido en todo el mundo, con crecimiento, con desarrollo, con generación de oportunidades. Yo siempre les cuento a mis hijos, y les voy a contar en un tiempo más a mis nietas, que son muy chiquititas todavía, que cuando nosotros íbamos desde Concepción a ver a mi abuela a Los Ángeles, la verdad es que mi papá siempre en la mañana, los días sábados, decía, ya, ¿por dónde nos vamos? ¿Por Cabrero o por Bulnes? Irse por Cabrero era irse por una carretera de una vía llena de hoyos. Irse por Bulnes era vómito seguro de alguno de nosotros. Porque la cantidad de curvas que había, incluida la curva del ingeniero, era importante. Hoy día ir de Concepción a Los Ángeles no solo es más corto, es más seguro, es con un estándar que de verdad se lo quisieran muchos países en América Latina. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero a los inicios del gobierno del presidente Elwin, muchas familias en la ruralidad, para hablar por teléfono, tenían que caminar kilómetros para ir a un teléfono público en un negocio del sector. Y gracias a lo que se hizo con un fondo especial para las telecomunicaciones, se permitió la comunicación en el país de una manera increíble y hoy día la verdad es que ya no es tema. Todos tienen telefonía celular y es algo que quedó casi en el pasado. No voy a dar más ejemplos, pero agua potable, electrificación, en fin, un largo etcétera. Entonces, el país ha avanzado y ha avanzado producto de los grandes acuerdos. Y el país tiene una riqueza natural, riqueza de primer orden, en abundancia, en calidad, que no podemos desaprovechar. Y en distintos periodos de la historia hemos ido aprovechando esa riqueza, que han traído bonanza, que ha sido temporal, y ha traído bienestar a la ciudadanía. Pero no podemos desaprovechar las oportunidades y tenemos que ver cómo creamos un marco institucional dentro de la Constitución y después dentro de la legislación positiva que permita avanzar. Nos pasó en el salitre. La historia nunca hay que olvidarla. Nos va a pasar en el litio si no aceleramos el tranco. Y ahí hay que estar alerta. Los chinos ya están viendo
cómo reemplazan el litio. Y aquí en Chile nos damos vuelta y vuelta y vuelta y todavía no tenemos la política nacional del litio. El talento de hombres y mujeres es un tema que existe, que tenemos que ver cómo potenciamos. Siempre hay un chileno en alguna parte del mundo que destaca, y podríamos tener muchos más. Estamos trabajando un proyecto que no voy a contar en detalle, pero si resulta, y lo estamos haciendo en asociación público-privada, público por el lado de nuestra oficina, privada por el lado del empresariado y la academia, probablemente tendremos un premio Nobel en nuestro país. Entonces, de verdad creemos que aquí hay un espacio que hay que hacer, parte de los relatos de la Constitución. La nueva Constitución debiera sentar las bases para que la innovación y el desarrollo sean el pilar de nuestro modelo de economía sustentable, priorizar las iniciativas solares, eólicas en el norte, la investigación y la ingeniería aplicada en el litio, el tema del hidrógeno verde en el sur. No puede ser que los inversionistas alemanes hayan ido por las trabas que les pusieron desde el Ejecutivo. Podemos hacer de nuestro país un pionero y líder en Latinoamérica y sentar las bases constitucionales para que eso sea parte del ideario de este nuevo relato. Reconocer la labor de las mujeres en la sociedad, creo que es fundamental. Las mujeres no existimos en la Constitución actual, no hemos existido para atrás, pero bueno, eso es parte de la historia, ¿no? No vamos a hablar de lo que vivió Gabriela Mistral y lo importante que fue su lucha, y cómo se le reconoció fuera antes que dentro del país. Un nuevo trato con nuestros adultos mayores. Hay muchas veces hablamos de ellos, pero en la vorágine de la competencia, todos necesitamos cuidados, necesitamos más atención en salud, más tranquilidad, etc. Y es nuestro deber como sociedad tener una base sólida que permita a nuestros adultos mayores disfrutar del júbilo de los resultados de la vida, contribuyendo al país. Hoy día estamos viendo cómo nos vamos a hacer cargo de esos adultos mayores a través de una reforma de pensiones que tiene que dar certeza y no incertezas. Y tal como se está proponiendo hoy día en Chile, la verdad es que lo que va a generar es incerteza. Hay un movimiento que estamos acompañando y esperamos dar luces con el tema del pago de las contribuciones de los adultos mayores. Esta es una pelea que empujamos hace tiempo, logramos algo en las últimas modificaciones respecto de la exención del pago de contribuciones, pero claramente nos quedamos cortos con los tramos y nos quedamos cortos con las exigencias. Ahí hay que ver cómo apoyamos a los adultos mayores, que sacaron adelante a sus hijos con educación, con salud, generaron empleo, apoyaron al país y hoy día están en condiciones precarias y no son capaces de pagar las contribuciones y van a perder sus viviendas. Eso le hace un daño al país y es algo que también tenemos que revisar. Yo creo que estamos todos de acuerdo, Jimena, que tenemos que tener un trato justo, siquiera justo con nuestros adultos mayores, y que la verdad es que si conocemos de historia, nos damos cuenta que todas las civilizaciones que han florecido han tenido un trato muy especial y un cuidado muy especial con sus adultos mayores, y la verdad es que todos los días vamos perdiendo algún adulto mayor que no fue tratado justamente por la sociedad, y eso no puede seguir pasando. Estamos súper de acuerdo en que eso debe ser urgente. Esperamos que la Constitución se haga cargo de aquello, sí. Un nuevo trato con la ciudadanía. Nosotros creemos que las personas ya no quieren ser meros espectadores de lo que ocurre en la toma de decisiones. Las personas se informan, tienen opinión, y por lo tanto tienen que ser escuchadas. La participación ciudadana yo creo que es un plus para los tomadores de decisión. Y con el nivel de avance de tecnología, de comunicación digital que tenemos en Chile, no debiera ser algo tan complejo de hacer. A los ciudadanos, a los hombres y mujeres de nuestro país, les interesa cómo se está decidiendo el rumbo de sus localidades, las iniciativas de desarrollo que hay, la planificación urbana, la investigación. Y para eso es necesario poder equilibrar la necesidad de escuchar a la ciudadanía y la necesidad de que los representantes de la ciudadanía puedan acceder a la opinión de ellos y que esto sea no más lineal, porque creo que hoy día es suficientemente lineal, pero que tenga una entrada y una salida que se traduzca en algo que sea mucho más efectivo.
Más y mejores derechos garantizados, sin lugar a duda, pero tienen que ser más y también derechos garantizados. O sea, yo no puedo hacer una lista de supermercados que cree expectativa en la ciudadanía y que como país no sea capaz de cumplir. Y eso es algo que es fundamental. Sabemos que existen distintas categorías o generaciones de derechos fundamentales, desde, ¿no es cierto?, el derecho a la vida, pasando por las libertades civiles como el derecho a voto, y llegando a los derechos más modernos como el derecho a la educación, la salud, y más recientemente el derecho, ¿no es cierto?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero hay otros derechos que más que consagrarlos, tenemos que reconocerlos y ampararlos, como por ejemplo el derecho a la vivienda, que es un derecho que es muy importante, y que en el caso de hoy día los más jóvenes, sería letra muerta en el texto constitucional. ¿Cómo damos respuesta hoy día a ese derecho que creo que empezó sin lugar a duda a visibilizar el gran presidente Eduardo Frei Montalva con el derecho a la casa propia en una política nacional, y que creo que hoy día debería ser una de las cosas que esté en la agenda de trabajo de cualquier gobierno? El derecho de resguardo de la integridad. Te puedo hacer una pregunta ahí, Jimena, justamente hablando de esto de derechos. ¿Cómo se puede redactar algún tipo de normativa que involucre nuevos derechos? Porque, por ejemplo, estamos nosotros conectadas acá y tenemos un grupo muy importante de nuestros socios que puede estar conectado, pero el derecho a Internet, por ejemplo, que hace 10 años uno podía pensar que no, la verdad es que era impensable que existiera. A lo mejor, si queremos una constitución para muchos años más, van a surgir nuevas capacidades. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Tú crees que podemos redactar cosas, digamos, alguna norma amplia que permita que los nuevos desarrollos se vayan transformando de alguna forma en derechos para las personas? Yo creo que en el tema de la tecnología estamos frente a un desafío, porque está, creo yo, dentro de los nuevos derechos, ¿no? Sí. El derecho al resguardo de la integridad de los datos y el derecho a la seguridad digital debieran ser parte de las cosas que consagra este nuevo texto. Y además en una sociedad en que la tecnología es parte de nuestra vida diaria. Hoy día todos estamos conectados y la pregunta es, bueno, ¿quién resguarda nuestros datos? ¿Quién se hace cargo de la defensa de nuestra seguridad digital? Aquí yo creo que lo que ha hecho España es un modelo tremendamente interesante de conocer y de aprender. Es uno de los países más avanzados en esto. Si no es yo creo que es el primero en la Unión Europea y el segundo en el mundo en esta materia, en protección. Y creo que aquí tenemos que, por un lado, garantizar el acceso a Internet, y es algo que hoy día puede ser impensado para Chile, desde el punto de vista del costo, pero por otro lado tenemos que ver de qué manera resguardamos la integridad y la seguridad digital. Y para eso creo que hay que tener una bitácora virtual, hay que tener una bitácora de lo que vamos a hacer en este ámbito con claridad en el cronograma y en las obligaciones que el Estado asume y que también obliga a los y las ciudadanas en nuestro país. Y creo que es urgente. Creo que es urgente porque el avance es mucho más rápido en estas materias que el legal. Entonces tenemos que tratar de ir varios pasos hacia adelante, sobre todo cuando otros países ya lo han hecho. La protección a los neuroderechos, creo que eso que parecía una ficción hace tiempo atrás, algo se ha hecho importante en el Parlamento, pero todavía muy en pañales, creo que es parte de esto. Y finalmente, algo a lo que no nos podemos negar, a pesar de que a algunos más conservadores les incomode, el reconocimiento de los distintos tipos de familia y las uniones de las personas. No existen personas de primera y segunda categoría, y obviamente todo lo que diga relación con discriminación por color, sexo, orientación sexual, por origen socioeconómico, entre otras, tiene que ser erradicado. Y como siempre decimos, ¿no? Mis libertades terminan donde empiezan las libertades del otro. Y aquí hay que ser capaces de no solo convivir civilizadamente, sino que entender todos que no puedo denostar, no puedo
interferir en lo que el otro hace, en tanto este no intervenga conmigo y hayan reglas claras desde el punto de vista de la convivencia como país. Yo no sé si podemos pasar a la próxima. Ahí terminaba. Ahí Bueno, está. Fin de más la presentación. seguridad y marco de inteligencia nacional. Hoy día teníamos una reunión con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hablando de una reforma constitucional que estamos promoviendo desde hace algún tiempo, que dice relación con devolverles el rol de control de frontera a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Creemos que es fundamental, y si eso se consagra constitucionalmente, les permite a ellos crear una unidad especial en materia fronteriza, con las competencias, con los recursos que además están importantes para el resguardo de nuestra seguridad nacional. Y finalmente, el tema de la realidad climática. En Chile ya se siente, el clima no es el mismo, las estaciones del año, las lluvias, los calores, la sequía, obviamente hacen que este tema debiera estar recogido en el marco constitucional de nuestro país. Hoy es tiempo de ocuparse en planificar la labor del Estado desde una óptica sustentable y sostenible, y con una mirada de lo que significa en el impacto para las comunidades. Facilitar las políticas públicas de planificación hidrológica, los planes de agricultura de emergencia, la vivienda para baja en huella ecológica, sustentable. Conversábamos con una empresa hace unos días atrás en nuestra región y nos decía, si nosotros incorporáramos en el subsidio de la vivienda en Chile un costo adicional de 1.200.000 pesos, esas viviendas podrían ser autosustentables en materia energética. Y eso, desde el punto de vista de la economía familiar, sin lugar a duda, es importante, pero desde el punto de vista del calentamiento es más relevante aún. Sin Eso, duda. mirada para compartir con ustedes. Oye, muchas gracias por la presentación. Vamos a aprovechar los minutos que quedan porque aquí llegan preguntas, pero muy interesantes. Creo que ya le contestaste a Marcos Villalón, que preguntaba respecto de los candidatos, que ya fue contestada esa pregunta. Macarena Letelier dice, gracias senadora por la exposición. ¿Es usted partidaria de un texto largo o un texto mínimo que deje espacio a la política pública a través de la ley? Esa es una larga y vieja discusión. A veces dicen que menos es más, y permite cometer menos errores, porque fija el marco y se puede bajar y aterrizar en la legislación positiva, ¿no es cierto?, cada tema, y lo hace más fácil desde el punto de vista de las modificaciones y modernizaciones. A mí me encantaría tener una constitución más pequeña, que más grande. Y bueno, creo que va a ser parte del debate que vamos a tener en el Consejo, entre expertos, y luego en los consejeros electos. Enzo pregunta, hola, dice, en el caso de aprobarse el texto constitucional, según su visión, ¿cuál sería el plazo adecuado para implementar el nuevo texto? Y relacionado con esto, ¿cómo y en qué plazo se ajustarían los distintos códigos existentes, con una visión de otorgar certeza a los inversionistas? Este es un tema. Buen tema. Voy a sacar mi bolita de cristal para poder responderle, porque va a depender mucho de lo que signifique la nueva propuesta, ¿no? Una propuesta refundacional como la que nos propusieron y que votamos el 4 de septiembre, ni en 4 décadas era capaz de implementarse. Entonces, va a depender mucho de eso, cuáles son los grandes cambios que se quieren hacer, y yo creo que si somos realistas y racionales, no debiera ser tan complejo. Yo creo que no hay grandes diferencias hoy día en Chile si nos ponemos la mano en el corazón. Si nos vamos cada uno a su trinchera y a la ideología, claro, la verdad es que puede que terminemos con un nuevo rechazo el 17 de diciembre, creo que es el próximo plebiscito. Sí, por ahí me llegaba una pregunta por otro de los canales que iba justamente en ese sentido, que decía, ante la posibilidad de un rechazo, ¿ves posible un tercer intento para hacer otra constitución? ¿Qué pasaría? Fue parte de lo que se conversó en el acuerdo del 12 de diciembre y esta es la segunda y última oportunidad. O sea, aquí la invitación a los expertos y a los consejeros electos es a que entiendan que no hay más después de esto. O sea,
o entendemos que tenemos que construir un texto que sume voluntades, o vamos a tener un nuevo rechazo y un cierre de debate. Bueno, acá hay algunos comentarios respecto de que tenemos que dilucidar, por supuesto, lo que pasó en el estallido social. Yo creo que eso va por un carril distinto, pero en términos de justicia dice que no puede haber ambigüedad, eso por supuesto, pero estamos, la verdad, tratando el tema constitucional. Yo creo que el capítulo de justicia en el tema constitucional debe modernizar la justicia, pero también respetar su autonomía y esas culpabilidades o lo que ahí sucedió, yo creo que debe ser resuelta en ese estadio, digamos. Aquí Claudio Oces dice, en 2022, respecto al derecho de un medio ambiente sano, desde la Universidad de Chile se propuso una redacción que dice que la Constitución asegura el derecho a toda persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano, limpio, seguro y sostenible. Dice que el relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, el señor Pong, propuso complementarla y señalar, hacer una extensión de decir que fuera sostenible y que se agregara que incluyendo al aire limpio, agua segura y suficiente, alimentos sanos y sostenibles y un clima seguro, eso es un poco difícil, ecosistemas sanos y biodiversidad y ambientes no tóxicos. ¿Qué opinas tú sobre esa propuesta? Bueno, aquí pasamos, a ver, yo creo que la propuesta de la Universidad de Chile me tocó en algún minuto verla, está como bien clara y acotada respecto de lo que debiera comprometer, ¿no es cierto?, un texto constitucional. Lo que agrega el profesor Boyd se me hace difícil de aprender, porque al final pone tanta exigencia que hace inmediatamente demandable al Estado por el incumplimiento. ¿En qué tiempo? ¿En qué plazo? Aire limpio. O sea, Santiago estaría fuera de, en mi época de intendenta, fuera de la garantía constitucional de aire limpio, agua segura y suficiente. Hoy día tendríamos un montón de comunidades que no tendrían garantizado este agua suficiente. Alimentos sanos y sostenibles. ¿Qué se entiende por sanos y sostenibles? Clima seguro, ¿qué es eso? Claro. Depende del Estado el garantizarlo. Creo que es un poco amplio el concepto y la definición, y me quedo más con la que propuso la Universidad de Chile. Okay. Benjamín dice, ¿qué mejoras se requieren al sistema político? Yo creo que esto es clave para mejorar la capacidad del país de lograr grandes acuerdos. Yo creo que, y esto lo hemos conversado muchas veces en el Parlamento, y me tocó ser presidenta el año antepasado del Senado. Yo creo que hay varias mejoras que le podemos hacer al proceso legislativo en nuestro país. Y también debiera ser parte de la revisión de las competencias del Ejecutivo, que permitan que el trámite legislativo y que la voz de los parlamentarios de representación en el trámite legislativo tenga más retroalimentación. Hoy día, voy a dar un ejemplo, yo tengo un proyecto de ley que lleva más de un año y medio durmiendo en la Cámara de Diputados, que sacamos en menos de un año del Senado, que es el cambio en las normas de remate de propiedades, producto de deuda. Y la verdad es que uno debiera arreglar esto, porque no puede ser que un proyecto que tramita una Cámara pase a la otra en un sueño eterno. Y uno debiera decir, ok, después de, voy a inventar, hablando Maritresa en voz alta, pero después de 12 meses se tiene que dar por aprobada o provocar una mixta que tenga un plazo acotado para resolver. Porque hay temas que son de relevancia para la ciudadanía y necesitan respuesta. Lo mismo pasa en temas, ¿no es cierto?, de política pública, como el tema de pensiones, en fin, yo creo que podemos hacer mejoras al proceso legislativo que hagan que la evaluación ciudadana del rol parlamentario en el orden legislativo sea mejor. Porque cuando tú le preguntas a la ciudadanía por su parlamentario, ¿qué opina usted del senador XX? Lo va a defender. Pero cuando le preguntan de los parlamentarios, viene a la cabeza esta imagen, ¿no es cierto?, un parlamento lento, que no da respuesta, que demora, que dilata. Entonces, yo creo que hay mucho que se puede hacer
en ese ámbito que mejoraría desde el punto de vista de la tramitación legislativa y los tiempos legislativos el trabajo del Parlamento. Y también daría certidumbre respecto de la norma, si va a salir o no va a salir, porque la verdad es que conocemos tantas normas que duermen en el Parlamento y eso no contribuye a tener más confianza en la política. Acá dicen que tiene una pequeña pyme, Harald, dice que tiene una pequeña pyme y quisiera saber si la nueva constitución va a asegurar nuestra sobrevida. Bueno, yo espero que sí, pero más que la nueva constitución son las leyes positivas las que tienen que hacerse cargo de esto. La reforma tributaria que se rechazó ayer no la aseguraba, sin lugar a dudas. Sí. Senadora, dice aquí, ¿cómo aborda la nueva constitución un tema tan importante como el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia? No sabemos cómo los va a abordar, es parte del trabajo que tienen que hacer los expertos y los consejeros electos, y por eso es tan importante el trabajo que está haciendo el grupo de expertos y lo que van a hacer los consejeros, y por eso es tan relevante a quienes elegimos el 7 de mayo para representarnos en esa tarea. No podemos guiarnos por una imagen de un candidato, sino que por lo que éste ha hecho en su vida, en su trayectoria y su comportamiento, porque al final ese es el aval que tiene respecto del voto que le vamos a dar. Una pregunta personal, ahora voy a aprovechar que estoy aquí contigo. Respecto de la comisión experta, ¿tú ves algún problema de legitimidad porque fueron finalmente designados? ¿Tú crees que podría provocarse algún problema respecto de eso cuando haya, por supuesto, algún conflicto? A ver, a mí no me parece que haya deslegitimidad respecto de personas que fueron elegidas, no fueron designadas, fueron elegidas por los representantes elegidos por la ciudadanía. No se les designó a dedo por un ente que no tiene representación. Es cierto. Y nadie pudiera decir que son personas desconocidas, algunas son más o menos conocidas. Yo voy a insistir, me hubiese encantado que hubiese estado, que hubiera habido más economistas, siendo yo abogado, hay muchos abogados. Me hubiese encantado que estuvieran los pueblos originarios en ese órgano, y yo espero que sean escuchados a la hora de escribir la propuesta de anteproyecto. Pero no veo que haya deslegitimidad en el órgano. De hecho, en las encuestas que se han hecho están bien evaluados, no hay un tema ahí. Y yo creo que el procedimiento que están llevando a cabo es un procedimiento serio, que se ve de un trabajo muy bien hecho, tanto en el fondo, que esperamos que sea muy bueno, como también en la forma. Yo creo que eso ayuda y que eso va a permitir que se la siga respetando como se la está empezando a respetar. Una última pregunta te voy a hacer porque ya estamos casi ya en la hora. ¿Cuáles crees tú que puede ser mecanismos que permitan un resultado favorable para este plebiscito? Aquí me están haciendo... ¿Qué cree usted que será lo que permitirá asegurar un resultado favorable en el plebiscito? Yo creo que el hecho de que se haga un trabajo serio en esta etapa, muy transparente, muy informado a la ciudadanía, con mucha educación cívica, yo creo que ahí el gobierno debiera cumplir un rol de información, y que los que resulten electos sean personas que mantengan el sentido republicano que está teniendo este proceso. Yo creo que tuvimos demasiado dinosaurio, demasiado disfraz, y no se conocía bien a los personajes que estaban detrás. Entonces, en un tema tan trascendente para un país como este, que además tiene un tiempo acotado, que no permite ensayo y error, no puedes después arreglarlo con una modificación legal, se necesita mucha seriedad, mucha generosidad. No vamos a escribir mi constitución, vamos a escribir la constitución del país, y por lo tanto hay que dejar de lado la ideología y pensar en el bien común y en el país. Una última porque me ha llegado por otros canales, pero muy seguido. Los mecanismos de participación ciudadana. Tengo entendido que son 4, pero si pudiera hacer una explicacióncita, sí.
Básicamente van a estar radicados en la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Ellos van a coordinar el trabajo de las universidades. Yo me siento parte de esa propuesta. Hablé con la rectora Rosa Deves y con el rector Sánchez cuando estábamos discutiéndolo en la negociación, y la acogida fue inmediata de ellos. Ellos hicieron un trabajo re interesante en el proceso anterior. Y por lo tanto el que ellos puedan coordinar a todas las universidades presentes en el país para que le den cabida a las regiones. Yo en eso, perdonen la deformación, pero cuando uno ha nacido, crecido y representa una región, no puede nunca olvidarlo, porque si no vamos a tener siempre la mirada desde Santiago y eso no ayuda. Así que yo espero, no conozco el detalle de cómo van a ser la bajada, pero creo que el que esté a cargo de la coordinación de las universidades da garantía y seriedad. Sí. Bueno, yo lo de las regiones, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que además el futuro está en las regiones, el turismo está en las regiones, los desarrollos de energía están en las regiones, y seríamos muy ciegos como país si no aprovechamos, por una parte, todo el aporte que pueden dar las regiones y también todo el aporte que dan mujeres como tú. Así que nuevamente, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por el trabajo que hiciste, que permitió también esta nueva oportunidad. Y estamos seguros que ahora vamos a tener una muy buena y nueva constitución que ojalá, como señalabas tú, nos una y que nos dé estabilidad y seguridad que necesitamos para llegar al desarrollo. Así que muchísimas gracias, Jimena, nuevamente, muy interesante. Recibo puras felicitaciones de tu presentación, así que te las transmito y te vuelvo a agradecer. Muchas gracias, María Teresa, a ti, a la Cámara, y bueno, aquí siempre dispuesto en lo que sirva para poder avanzar y construir entre todas y todos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a ti. Gracias. Un abrazo a todos, los esperamos en una próxima ocasión, probablemente el próximo mes les vamos a enviar una nueva invitación para seguir analizando este nuevo proceso constituyente con esperanza y con un trabajo muy interesante de nuestras personas invitadas. Así que muchas gracias.